Hemos estado observando nuestro hogar durante 40 años. En los últimos 20 nos hemos enfocado con intensidad en el planeta Tierra. Con nuevas tecnologías y capacidades, hemos acumulado una masa de datos que ahora están revelando un complejo y siempre cambiante planeta vivo. Fronteras inexploradas. Planeta viviente. Nos han estado observando desde el espacio durante las últimas 2 décadas en alta resolución, observando cada uno de nuestros movimientos. Las nubes y los aerosoles, los vientos y los huracanes, los bosques y las ciudades, las sequías y las inundaciones, las corrientes oceánicas y el plancton, la vida en el océano y en la tierra. Cubierta terrestre. Aerosoles. Concentraciones de clorofila. Altura de las olas, concentraciones de ozono. Humedad atmosférica. Huella humana, cambios en el nivel del mar y temperaturas y humedad en el suelo. Ahora los científicos tienen un conjunto de datos de alta definición que abarca 20 años para estudiar y del cual aprender. La NASA tiene una flota de satélites que siempre están midiendo la Tierra. Miran el terreno, los océanos, las atmósferas, el hielo en general. Esta visualización particular representa la medida de toda la vida en la Tierra a lo largo de 20 años. Personalmente me parece hipnotizante. Estamos viendo respirar a la Tierra. Las estaciones están cambiando. El hielo se acerca y retrocede. Pueden ver los bosques en tierra, en verde, expandiéndose y contrayéndose. Pueden ver los desiertos moviéndose hacia el océano. Se pueden ver desiertos biológicos en los centros del océano, representados por azules y púrpuras. Y luego cuando miras más al norte, en el Atlántico o hacia la Antártida, pueden ver estos verdes y amarillos, una explosión de vida en el océano como en la Tierra en primavera y verano. Increíble. Lo que vemos por primera vez es cómo se comportan los océanos y la Tierra al mismo tiempo a través del tiempo por 20 años. Nunca tuvimos información como esta antes. La mitad de nuestra fotosíntesis ocurre en los océanos y la otra mitad en la Tierra. Y tener estos datos para mostrar ambos al mismo tiempo, día tras día, mes tras mes y año tras año, durante 20 años, es una gran herramienta para estudiar la vida en la Tierra. La NASA ha observado muchos aspectos del sistema Tierra, océano, atmósfera y la forma en que interactúan. Por ejemplo, vemos las temperaturas más cálidas de la superficie, las estaciones de crecimiento cada vez más largas en las latitudes norteñas más altas y la primavera llega antes. Con los datos de los satélites, fueron capaces de cartografiar esto continuamente a través de la superficie de la Tierra y a través de Estados Unidos y Alaska. Antes de ese tiempo había que confiar en dónde se tenían estaciones meteorológicas y por lo tanto habían puntos aquí, puntos allá, pero nunca se tuvieron datos continuos como estos. Por lo tanto, utilizando estos datos, podemos examinar zonas muy extensas y ver los efectos regionales, y a veces estos efectos son positivos y no ha ocurrido nada malo. Por lo que solo con los datos podemos hacer esto en todas estas zonas al mismo tiempo. Y esto es posible gracias al uso de satélites de observación de la Tierra, que orbitan día tras día, mes tras mes, año tras año. Y estos datos son la base para decir estas cosas sobre la Tierra con confianza, porque los medimos. La vista desde el espacio nos ha abierto los ojos a tantas cosas diferentes. Se pueden ver las transiciones de la niña a el niño, representadas por enormes floraciones de vida a través del Océano Pacífico en el Ecuador.
más grande y más ancho que los Estados Unidos. Se puede ver el florecimiento del Ártico. Se pueden ver veranos más tempranos, inviernos más tardíos, y se pueden ver la aparición de algas nocivas y molestas. Trazar el ciclo del dióxido de carbono a través de la atmósfera, la tierra y el océano es esencial para comprender los cambios ambientales que el hombre está impulsando. El dióxido de carbono más alto, o CO2, en la atmósfera terrestre aparece como rojo y amarillo, mientras que el CO2 más bajo que el promedio se muestra como azul. La pulsación de los datos se debe al ciclo diurno-nocturno de la fotosíntesis de las plantas. El CO2 se aleja de la superficie y se propaga rápidamente por todo el mundo debido a los vientos de gran altitud. El CO2 se acumula en el invierno en el hemisferio norte cuando las plantas están inactivas. En el verano, la fotosíntesis atrae cantidades masivas de CO2 fuera de la atmósfera, lo que resulta en una reducción de CO2 en todo el hemisferio norte. El crecimiento y deterioro de la vegetación en las tierras del norte causa el cambio estacional en el CO2 atmosférico. A largo plazo, sin embargo, es la actividad humana la que está aumentando los niveles generales de CO2. ...2017 fue el segundo año más cálido jamás registrado y el más cálido sin el Niño. Eso hace 5 de los años más cálidos que se han registrado solo desde el 2010. Los científicos de la NASA han tomado los datos de las estaciones meteorológicas de más de 6.000 estaciones y hemos conectado los puntos para entender cómo está cambiando la Tierra. En esa animación se pueden ver esas temperaturas más cálidas creciendo al ver cuánto se han calentado las latitudes altas en lugares como Alaska desde 1950. Por lo que todo el mundo está viendo una tendencia consistente hacia el calentamiento con el doble de calentamiento en las latitudes altas como Alaska. Este rápido aumento de las temperaturas globales está definido claramente y se añaden datos satelitales al modelo. La habilidad de expandir tus sentidos al espacio, comprimir el tiempo, ver visualizaciones como estas, cómo los ecosistemas de la Tierra, el océano, la atmósfera, el hielo interactúan y luego ser capaz de rebobinar y verlo una y otra vez, es increíble. Fronteras inexploradas. Pregúntenle a cualquier astronauta. Cuando miran hacia abajo a la Tierra, ven un solo ambiente. Sin fronteras, sin reclamos, un solo planeta del que todos dependemos. Con estos datos, los científicos pueden comprobar la salud del planeta. Una de las principales preocupaciones es la capa de ozono. Sabemos que el Protocolo de Montreal es un gran éxito, que fue firmado a finales de los años 80 por científicos y políticos de todo el mundo reunidos para intentar salvar la capa de ozono. Los productos químicos regulados persisten en la atmósfera por décadas, diluyen la capa de ozono y crean un agujero estacional sobre la Antártida, que básicamente se lleva parte del protector solar natural de nuestro planeta y aumenta el riesgo de cáncer de piel y daño a las plantas. Los científicos han proyectado que el agujero de ozono desaparecerá casi por completo para el año 2075, pero varios factores podrían retrasar ese resultado. Hay algunos compuestos industriales que no están prohibidos por el Protocolo de Montreal, pero que al entrar en nuestra atmósfera también dañarán la capa de ozono. Los compuestos no regulados tienen una vida útil corta en la atmósfera, a diferencia de los clorofluorocarbonos que fueron regulados, por lo que tienen un impacto de corta duración en el ozono, y no creemos que demore la recuperación por más de unos pocos años. Hemos proyectado que para el año 2050, más de la mitad de los compuestos que agotan la capa de ozono en la atmósfera provendrán de sustancias de larga vida prohibidas por el protocolo. Debido a que estos compuestos permanecen en el aire durante tanto tiempo en comparación con los compuestos no regulados de corta duración, estos tendrán un impacto desproporcionado y persistente en el ozono, por lo que cualquier incumplimiento del protocolo puede tener consecuencias significativas.
Y la gran incertidumbre en la recuperación de la capa de ozono es el cambio climático. Hay muchas sustancias que agotan la capa de ozono que son emitidas por el océano. Y a medida que los océanos se calienten, esas emisiones aumentarán y retrasarán aún más la recuperación del ozono. Los científicos quieren entender mejor cómo el cambio climático afectará la recuperación del ozono. Este es un serio problema. Como comunidad científica tenemos que trabajar en este asunto. Ahora tenemos una nueva y poderosa herramienta para simular la atmósfera y la interacción con la Tierra y el océano para estudiar este tema, y eso es lo que vamos a hacer. En la cima del mundo, sin embargo, el hielo del Ártico sigue encogiéndose. El hielo marino es el hielo que crece y se derrite en el océano Ártico. Crece en el invierno cuando hace frío y se derrite durante el verano. Y no eleva el nivel del mar. Pero es muy importante para el sistema climático global porque el hielo es muy brillante y reflectante. Refleja mucha de la energía del sol a medida que entra durante el verano y ayuda a mantener el Ártico más fresco. Es como un refrigerador para el sistema climático global, manteniendo el globo más fresco que lo que estaría sin hielo marino. Y cuando perdemos el hielo, es como si estuviéramos abriendo la puerta del refrigerador y no enfriáramos las cosas tan eficientemente como solíamos hacerlo. La observación constante desde los años 70 nos permite ver una tendencia. El hielo del mar Ártico ha estado cambiando muy rápidamente. Hemos visto un declive de más de 35 años. En los últimos 15 años, particularmente, se ha acelerado. Así que se ha convertido en una cuestión de cómo no perder tanto hielo, porque hay mucho calor en el Ártico y seguirá calentándose. Vamos a continuar derritiendo el hielo del mar. Hay incertidumbre sobre cuándo exactamente eso sucederá, pero en algún momento, más rápido de lo que pensábamos, el océano Ártico estará sustancialmente libre de hielo para el final del verano. También se están produciendo grandes cambios en Groenlandia, que es la gran masa de hielo en la cima del continente. Y cada vez se está derritiendo más y más. Se está desmoronando el hielo en forma de icebergs. Hemos visto grandes masas de bloques de hielo a lo largo de los últimos años. Lo que significa que el hielo está cayendo al océano, elevando el nivel del mar, lo que tiene un gran impacto a la larga, a medida que se va perdiendo cada vez más y más hielo de Groenlandia. Las antiguas burbujas de aire atrapadas en el hielo nos permiten retroceder en el tiempo y ver cómo era la atmósfera y el clima de la Tierra en un pasado lejano. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era geológica que algunos denominan antropóceno, donde el clima es muy diferente al que nuestros antepasados conocían. Vemos que un mundo más cálido significa que hay un impacto para el calentamiento de las temperaturas en el hielo marino que se derrite en el Ártico, que el hielo marino lleva a grandes aumentos del nivel del mar. Por lo que los científicos de la NASA están en la Tierra, en aviones y usando nuestros datos satelitales para entender que lo que comienza en el Ártico no se queda en el Ártico. Fronteras inexploradas. La esperanza es que toda esta recopilación de datos permita reevaluar los problemas del mundo real y explorar nuevos ángulos. Un ejemplo, el encallamiento de delfines y ballenas. ¿Podrían estos datos satelitales acumulados ayudar a resolver este problema? Cape Cod, en Massachusetts, es el hogar de uno de los sitios de encallamiento de mamíferos marinos más frecuentes del mundo. Si podemos llegar allí rápido y brindar atención, tienen un pronóstico mayor en términos de supervivencia. Los científicos saben muy poco acerca de por qué estos mamíferos se encallan, y solo una respuesta rápida y eficiente en estos eventos salvará vidas. Katie Moore trabaja en el frente y ha afinado los esfuerzos de rescate. Si desarrollamos un algoritmo que junte las diferentes variables que pueden estar causando encallamientos masivos o conduciéndolos, tendríamos la capacidad de prevenirlos. Podemos tener equipos en la orilla buscando animales en esos puntos calientes, sabiendo que todas esas variables se han unido. Y este es el punto probable en el tiempo en el que es posible que lo veamos. Podemos tener equipos listos para responder más rápido, de modo que más animales sobrevivan. Biólogos marinos de la Oficina
Oficina de Gestión de Energía Oceánica de los Estados Unidos también estaban estudiando este problema. Para la gran proporción de estos encallamientos, los animales varían en edades. Están en muy buena salud y no hay evidencia inmediata de por qué se encallan realmente. Una posibilidad es la percepción geomagnética, la capacidad de navegar utilizando el campo magnético de la Tierra, y se cree que es utilizada por los mamíferos marinos. ¿Podrían los cambios en el campo magnético confundir a los animales? Los pulsos geomagnéticos o las tormentas pueden ser causados por el clima espacial. La percepción geomagnética es una de las teorías. Pensé, bueno, si un magnetómetro puede detectarlo, tal vez los animales puedan detectarlo. La doctora Reeb consultó con la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Goddard. Lo mejor fue que nos dimos cuenta de que nadie había hecho un análisis a fondo de los datos científicos sobre este problema. Lo que estamos tratando de ver aquí es si había un conductor potencial o una relación o correlación entre la ocurrencia de encallamientos masivos y cualquier actividad solar. Los datos que hemos correlacionado o analizado hasta ahora son información sobre las condiciones geomagnéticas locales. Tenemos largos registros de datos de los observatorios geofísicos, de las variaciones del campo geomagnético local y de los encallamientos de mamíferos marinos. Su análisis no fue concluyente. Necesitaban más datos de otras condiciones ambientales. La fácil correlación entre el pulso geomagnético o un encallamiento no parece ser muy evidente, pero lo que sí muestra es que hay múltiples variables involucradas en esta ecuación. Y las tormentas geomagnéticas podrían ser una parte muy pequeña de ella, aún significativa. Pero parece que hay múltiples elementos oceanográficos y ambientales. Con más datos en mano, era hora de ampliar el equipo. Reclutaron a estadísticos y la experiencia del analista de datos de ciencias de la Tierra de la NASA y oceanógrafo Erden Karakollu. Un conjunto de datos, sin importar su forma o contenido, siempre tiene una historia que contar. Intentar averiguar cómo se conectan los diferentes datos requiere una gran diversidad de imágenes fijas y conocimientos de fondo. Explicaré cómo ocurre un encallamiento masivo y cómo respondemos para entender por qué presentamos los datos de una cierta manera, y mis colegas de la NASA harán preguntas que no se me ocurrirían, porque doy por sentado mi entendimiento y ellos lo están haciendo desde un ángulo sin antecedentes. Esperamos que estos conjuntos de datos puedan revelar un patrón, permitiendo a los científicos predecir la probabilidad y ubicación de encallamientos masivos antes de que ocurran. Acabamos de retirar lentamente la primera capa de esta cebolla. Creo que hay muchas más capas que todavía deben ser abordadas y examinadas. Espero que realmente podamos encontrar a más colaboradores y socios de financiación que aporten realmente todos los datos que están disponibles para darle este estudio y el escrutinio que se merece. Y también vamos a poner todos estos conjuntos de datos a disposición de toda la comunidad científica para que podamos utilizar a toda la comunidad científica para atacar y abordar este problema. Creo que habrá otras cosas que la gente podrá tomar y ejecutar. Tal vez añadir más datos. También espero que sea un modelo de cómo los proyectos pueden abrirse al público en general. La capacidad de liberar a los animales después de que se hayan quedado varados es tremenda. Cuando hacemos eso es la mejor sensación del mundo. Esas preguntas que parecen no tener respuesta, si les das tiempo, apoyo y esfuerzo y pones a la gente en ellas, podemos hacer cosas increíbles. Fronteras inexploradas. Los datos de los satélites revelan la interconexión entre el aire, el mar y la Tierra. Esta es una visualización de 3 aerosoles: polvo, humo y sal marina. Los datos del satélite Calypso revelan en 3D cómo el polvo del árido desierto del Sahara es levantado por los vientos cada año y transportado casi 5.000 kilómetros a través del Océano Atlántico.
Algunos de ellos se asientan en la cuenca del Amazonas, la mayor selva tropical del planeta. El polvo del Sahara contiene fósforo, que es un nutriente importante para las plantas. Calypso muestra que en promedio 182 millones de toneladas de polvo salen de África cada año. Cuando el Sahel estuviera seco, el transporte de polvo a la Amazonia en el próximo año aumentaría. Cuando estaba húmedo, el transporte de polvo disminuía. Ahora podemos rastrear la precipitación global, las corrientes de viento, la cobertura nubosa y la temperatura del océano. Los satélites han detectado un cambio en las poblaciones de fitoplancton en las 5 grandes cuencas oceánicas del planeta, lo que demuestra la expansión de los desiertos biológicos, donde prospera muy poca vida. Las diatomeas son uno de los tipos más abundantes de fitoplancton marino, pero un nuevo estudio de la NASA de 15 años de duración revela que las poblaciones mundiales han disminuido. Las diatomeas, como todo el fitoplancton, tienen clorofila, el mismo pigmento fotosintetizador de las plantas, y ocupan la superficie del océano donde recogen la luz del sol. En grandes cantidades, las diatomeas forman coloridas floraciones en espiral que se pueden ver desde el espacio. De acuerdo con el estudio, las reducciones significativas en las poblaciones mostradas aquí en rojo son principalmente en el hemisferio norte. Las diatomeas dependen de nutrientes como el nitrato, el silicato y el hierro para llegar a la capa superficial donde viven. Lo que nuestro estudio muestra es que la disponibilidad de estos nutrientes ha cambiado debido a la forma en que circulan dentro de la columna de agua. Las diatomeas ocupan la superficie del océano llamada capa mixta. Los nutrientes se acumulan en el fondo del océano y son transportados en ciclo hasta esta capa. Varias fuerzas físicas pueden hacer que la profundidad de la capa mezclada se haga menos profunda, de modo que menos nutrientes lleguen a las diatomeas. Sin estos nutrientes, sus poblaciones disminuyen. Este mapa muestra las áreas del globo donde la profundidad de la capa mixta disminuyó. Es difícil determinar exactamente por qué han ocurrido estos cambios. Cosas como los vientos, la circulación y la temperatura pueden afectar la forma en que estos nutrientes se introducen en la capa superficial. Esperamos que un estudio más largo pueda proporcionar más información sobre si estos cambios son de hecho una tendencia o una variabilidad. La próxima generación de satélites está llegando a la órbita para continuar con este importante trabajo. Recolectarán datos para mantener la continuidad de la observación y así permitir a los científicos ver los cambios en nuestro medio ambiente. Modelarán simulaciones dinámicas para entender mejor este planeta único y la miríada de formas de vida que dependen de él.